Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a una nueva materia que se llama Evaluación del proceso educativo. En esta materia, pues precisamente vamos a darnos cuenta de cuáles son esas herramientas, cuáles son los elementos y cuáles son las guías para poder nosotros desarrollar una evaluación. Pues primero que nada tenemos que entender que la evaluación, pues es el proceso educativo y que es sistemático y continuo, que busca determinar y valorar los aprendizajes de los estudiantes. Pues sabemos que precisamente esto es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchos elementos. Es continuo porque pues busca determinar y valorar los aprendizajes de los estudiantes, así como el desempeño de los docentes y la calidad de enseñanza. Se utiliza para mejorar el proceso educativo e identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas. Algunos aspectos de la evaluación, independientemente del nivel educativo que tengamos, pues son elementos muy importantes. Si nosotros tenemos niños de educación preescolar, pues tenemos que eh, determinar qué evaluación vamos a desarrollar, cuáles son los elementos o la rúbrica, qué porcentaje vamos a tomar con cada una de estas actividades, etcétera. Y obviamente, pues si estamos ya en un nivel secundaria, medio superior, pues vamos a tener que verificar cuál es el contexto de todos estos aspectos, porque al final lo que nosotros pretendemos es que la evaluación sea objetiva y no subjetiva. En este aspecto podemos mencionar que sea una evaluación real, lo más elemental posible y con elementos que tengamos nosotros que validar y demostrar cuáles son estos resultados. Entonces, pues entendemos que hay aspectos clave de la evaluación del proceso educativo. Uno de ellos precisamente es un proceso continuo, porque la evaluación no es nada más un evento aislado, sino que debe ser parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el inicio hasta el final de un periodo escolar. Debe ser multidimensional porque se considera tanto los aspectos cognitivos, conocimientos y habilidades, como los afectivos que vienen siendo actitudes y valores de los estudiantes. La parte orientada a la mejora precisamente nos ayuda a la evaluación porque no debe de ser solo para calificar, sino para identificar las fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje y tomar medidas para mejorar. Diversos métodos se utilizan porque se puede utilizar diferentes métodos en cuestión de la evaluación como pruebas, tareas, observaciones, entrevistas y portafolios. Dentro de lo que venimos nosotros desarrollando es una participación continua, tanto de los estudiantes como de los docentes, que deben estar involucrados en el proceso de la evaluación. Entendemos que debe de considerarse la parte contextualizada, porque la evaluación debe tener en cuenta el contexto social, cultural y económico en el que se desarrolla el proceso educativo. Dentro de estos beneficios de la evaluación en el proceso educativo, pues identificamos que hay una mejora del aprendizaje que permite a los estudiantes identificar sus fortalezas y áreas de mejora y a los docentes adaptar su enseñanza a las necesidades de los alumnos. Facilita la retroalimentación porque proporciona información a los estudiantes y a los docentes sobre el progreso del aprendizaje y a la calidad de la enseñanza. Dentro de la motivación de los estudiantes nos ayuda a que pues precisamente se sientan más involucrados en el proceso de aprendizaje y a desarrollar una actitud positiva hacia el mismo.
Dentro de la mejora de la calidad de enseñanza, pues nos permite a los docentes identificar las áreas de mejora en su práctica y tomar decisiones. Y la parte de informar para mejorar la calidad y contribuir a la toma de decisiones, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito educativo, tanto a nivel institucional como a nivel individual. Entonces entendemos que precisamente pues la evaluación como un proceso es fundamental independientemente del nivel educativo. Entonces, pues entendemos precisamente que como maestros o profesores, pues esa parte es muy importante en la que los alumnos pues disfruten las clases y estén motivados, como que el aprendizaje sea efectivo, una herramienta que determina a los estudiantes y están logrando cumplir los objetivos marcados en la evaluación educativa. Se trata además de un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objeto de conocer es la evolución de cada estudiante. De esta forma, pues si es necesario, se puede adoptar medidas de esfuerzo y de compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel. Es por tanto una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones pedagógicas y para mejorar el desempeño de un estudiante. Según los experimentos en el ámbito educativo, pues podemos verificar que precisamente nosotros consideramos que uno de los elementos puede ser que tienen la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son esos objetivos y específicamente aprender y permitir la eficacia en los métodos utilizados. Entendemos entonces que en el caso de los alumnos, la evaluación puede ser motivación positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo y a través de las calificaciones. Las obligaciones es revisar precisamente las materias de estudios anteriores para que ellos puedan darle continuidad y claridad a esos procesos. La importancia de una evaluación va más allá del seguimiento escolar de los propios estudiantes. Se trata de un instrumento de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos por los escolares para al mismo tiempo perder y determinar los procedimientos y metodologías educativas elegidas y que éstas pues nos ayudan precisamente a manejarlo de forma adecuada. Además, entendemos que aunque el pensar en evaluación educativa normalmente nos enfoca a exámenes, pues el proceso en sí de la evaluación se extiende más precisamente porque incluye a los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, es decir, a los documentos y a los centros de identidad de los currículums e incluso la actividad de la administración educativa. La evaluación es un recurso para asegurar unos niveles de formación común y garantizar que se reúnen una serie de capacidades, competencias y conocimientos concretos para avanzar dentro de los niveles del sistema educativo, logrando los títulos homologados correspondientes. En el sistema de evaluación habitual, decimos que la evolución es un proceso porque no se limita a un acto puntual, como puede ser un examen, sino que los docentes se encargan de agrupar información sobre la evolución de un alumno en distintos momentos y a través de diversas tareas. En la manera de obtener una visión más clara y completa
del proceso de aprendizaje de cada estudiante y así tomar las decisiones más acertadas para impulsar su desempeño. El currículum de cada materia y asignatura deben contener no solo los objetivos de los contenidos o la metodología didáctica, sino que también se aplica en el aula los criterios de evaluación del grado de adquisición de competencia y logro de objetivos adaptados a cada etapa educativa. Los maestros serán los encargados de realizar esa observación continua que requiere el proceso de evaluación y según los objetivos que se pretendan evaluar, recurran al tipo de prueba que mejor se ajuste. Y a la hora de realizar la evaluación, distinguimos varios sistemas o técnicas que se utilizan de forma complementaria. Entendemos entonces que la evaluación pues está estructurada por la observación, las pruebas, la revisión de tareas, las entrevistas, la observación, etcétera. Dentro de la observación en los cursos principalmente de nivel básico, como son las primarias, los maestros cuentan con instrumentos como las listas de control que permiten registrar ausencias o conductas en clase o realizar escalas de estimación para detectar la frecuencia con la que se realizan determinadas tareas o conductas. Es importante que el docente observe la evolución de cada niño, su actual principalmente conducta en el aula. La relación con los demás, sus progresos en los diferentes materiales, sus dificultades y también pues esto permitirá precisamente detectar posibles problemas de aprendizaje y adoptar las medidas necesarias. Por lo tanto, entonces, pues entendemos que precisamente la evaluación educativa es un proceso que tenemos que identificar porque es continuo, personalizar porque se tiene que dar enfoque tanto al nivel educativo como pues al proceso educativo. Entendemos que es un sistema de enseñanza-aprendizaje que tiene objetivos, que tiene una evolución, que maneja pues esa forma de adaptar las necesidades y que debe garantizar el alcance de un sistema educativo con un buen nivel o calidad y que por lo tanto pues es una herramienta fundamental para la toma de decisiones pedagógicas y para mejorar el desempeño de un estudiante. Entendemos entonces que el concepto de prueba, pues está entre los tipos de pruebas que pueden utilizarse para la parte de la evaluación del aprendizaje. Y tenemos, por ejemplo, la prueba de ensayo o de respuesta libre y abierta. El maestro plantea al alumno una cuestión y éste la desarrolla con total libertad. Las pruebas de respuestas limitadas pueden ser textos en los que hay que rellenar huecos, preguntas con respuestas múltiples o elección de falso y verdadero. Las pruebas prácticas como mapas conceptuales de ordenar una serie de elementos en series. La revisión de las tareas pues nos permite ver cómo es el trabajo diario de cada estudiante, su implicación, el tiempo que requiere para realizar las diferentes tareas y proyectos y es constante. Es una evaluación continua y por lo tanto, a diferencia de los exámenes, no dependerá de si el alumno tiene un mal día o si no ha sido capaz de abordar esa prueba. La realización de alguna entrevista o diagnóstico, pues es precisamente la importancia de conocer el contexto familiar de a los alumnos que proporciona información sobre su entorno más próximo, si tiene algún problema grave familiar, su adaptación a la escuela,
debe realizarse de forma regular, especialmente si hay problemas de aprendizaje o conducta. Para realizar la evaluación, los docentes combinan estas técnicas y agrupan información sobre el comportamiento y desempeño de los alumnos, datos que más tarde pues se irán mencionando para identificar, por ejemplo, que requieren una información o una formación que nos permita dominar las herramientas del recurso necesario. Entendemos entonces que pues la evaluación como herramienta es una parte fundamental en todo nivel educativo. Dentro de esta evaluación, pues vamos a ver que es un proceso como tal que tenemos que ir actualizando, que tenemos que ir estructurando y que según los expertos en la parte educativa, pues es útil porque los docentes es como van a ir clasificando los conocimientos adquiridos. Para los maestros, pues se tiene una oportunidad de comunicarse con los estudiantes y obviamente pues entender qué permite hacer la eficacia de los métodos de enseñanza. En el caso de los alumnos, podemos verificar que se motiva, que es una parte positiva, un reconocimiento, la parte de las calificaciones, pues nos permiten ver el estudio y consolidación del aprendizaje y de las ideas. Entendemos entonces que precisamente la evaluación, pues en todas las instituciones de educación, principalmente superior, podemos mencionar que se realiza una evaluación educativa diferente. La educación es un proceso continuo y personalizado dentro de los sistemas de enseñanza. Su objetivo, pues, es valorar en qué medida se logran los conocimientos, habilidades y o actitudes previas, considerando su participación en el curso o materia. Se requiere reflexionar en el proceso de aprendizaje mismo y los resultados obtenidos en la evaluación educativa que intervienen los objetivos de la materia o curso, los métodos, las técnicas y recursos utilizados, así como las aptitudes, características y actitudes de los estudiantes y de los docentes. La evaluación educativa brinda información a los docentes para realizar adecuaciones, cambios y mejoras en los elementos de intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje para realizar la evaluación de los aprendizajes. Los docentes debemos tener claro los siguientes cuestionamientos. ¿Para qué evaluamos? Que en sí es el propósito de la evaluación. ¿Qué pretendemos evaluar? Que son los conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Quién evalúa? Que es el estudiante, el docente o la institución. ¿Qué es el evaluado? Que aquí en este caso, pues, ¿quién es el evaluado? Pues es el estudiante, el docente o la misma institución. Cuando se realiza la evaluación, entendemos que tiene que tener un tiempo. ¿Cuándo se realiza? ¿Cómo se evalúa? ¿Con qué instrumentos o medios se evalúa? ¿Cada cuándo evaluamos? ¿Con base en qué referentes y perspectivas se evalúa? ¿Cómo aprenden? Entendemos entonces que la evaluación del aprendizaje, pues es la perspectiva, porque del aprendizaje tienes como base el sustento pedagógico y psicológico de la propuesta de aprendizaje, de enseñanza de la institución, estableciendo los medios educativos de la misma. Además, la postura que tenemos para la evaluación del aprendizaje debe estar en unión con el método pedagógico, porque si priorizamos el aprendizaje significativo, la evaluación del aprendizaje se centra en la participación, en la comprensión de los procesos y de los estudiantes, en los instrumentos a través de los cuales podemos allegar en esta cuestión e información y qué valoramos de este tipo.
El recurso más usado por los docentes para la evaluación del aprendizaje ha sido sin lugar a duda el examen. Genera en el aula y obviamente en la relación docente-estudiante un ambiente de poderío, por lo que es importante pasar a otro recurso. Por lo anterior, pues entendemos que se crea la necesidad de elaborar formas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje que apoye a los docentes para conocer cómo es el desarrollo del proceso de aprendizaje que viven los estudiantes, y esto en respuesta a la consideración de que el aprendizaje se produce de manera gradual. Los resultados que se obtengan, además de comprobar el avance de los estudiantes, apoyarán al docente para la toma de decisiones en cuanto al curso en general. Entendemos en sí que el propósito de la evaluación es de acuerdo con lo que se tenga al respecto de ella. Podemos incorporar instrumentos que permitan organizar los conocimientos de los estudiantes, los que buscan la parte de controlar formas e instrumentos a través de los cuales sepamos qué conocimientos, habilidades y o actitudes, obtuvieron los mismos. Nosotros como docentes en el curso, pues desarrollamos la materia, valoramos particularmente los cambios y resultados en los estudiantes y como consecuencia del proceso formativo. Entonces, la posibilidad del desarrollo de la actividad de evaluación del aprendizaje, pues tiene que ver con algunos elementos o herramientas. Entendemos entonces que pues precisamente nosotros vamos a ir como viendo esas posibilidades. Existen varias posibilidades de desarrollo de la actividad de la evaluación del aprendizaje, entre las que se encuentran la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, la evaluación continua y formativa, la evaluación final y sumativa, la evaluación formal e informal, la autoevaluación y heteroevaluación, la evaluación interna y externa y la evaluación individual y evaluación grupal o colectiva, así como la evaluación cuantitativa y cualitativa, la evaluación por normas o por criterios. Los métodos de la evaluación en sí pues generan precisamente la parte de la observación, si los estudiantes logran un aprendizaje significativo y cuando el estudiante relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que ya poseen en su estructura de conocimiento o cognitiva, que se encuentra, entre otros, con los siguientes métodos de evaluación. Entonces, pues entendemos que los elementos de evaluación que encontramos más comunes, pues son el estudio de caso, el aprendizaje basado en problemas, el método de simulación, la elaboración de portafolios, los proyectos y asignación de tareas. Tenemos también la muestra de trabajos. Entendemos también que podemos utilizar el registro de prácticas, mapas conceptuales y redes semánticas, juego de roles y dramatización, métodos de toma de decisiones, memorias de clase, métodos de creatividad, técnicas de debate y moderación, círculos de calidad, entrevista, diálogo de forma interrogatoria y observación. Entendemos entonces que pues la evaluación del aprendizaje como tal pues nos promueve la reflexión en todos los actores de una institución educativa. Entendemos entonces
que pues también en esta nos permite apoyar al docente, a los estudiantes y a la propia institución educativa en cuanto a las prácticas de evaluación que se realizan para la toma de decisiones y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que permiten al estudiante opciones más adecuadas a sus condiciones y características. Asimismo, contribuye a generar cambios que promueven la formación de un estudiante y acorde con los conocimientos, habilidades y actitudes que se proponen en los perfiles de egreso y la propia institución. La evaluación del aprendizaje requiere considerar la participación de todos los actores del fenómeno educativo y no caer solamente en la cuantificación del mismo. Requieren buscar medios para realizar una evaluación cualitativa del aprendizaje, para lo cual es necesario preguntarnos como docentes qué y cómo estamos enseñando y qué nos proponemos a qué queremos enseñar, y esto implica realizar una evaluación de nuestra práctica docente. Entendemos entonces que, bueno, precisamente ya tenemos que ir verificando, pues, cuáles son las herramientas, cuáles son los recursos de la evaluación y cuáles son también, pues, esos aspectos formativos. Dentro de estos aspectos, pues, podemos darnos cuenta que hay niveles de formación que garantizan precisamente todas las competencias, los conocimientos, avanzar en la parte del sistema educativo, que nos ayude también precisamente a hacer un sistema eficaz y que, bueno, pues a través del tiempo podamos identificar estos elementos. El análisis de una situación a evaluar, pues es precisamente cuando nosotros tenemos esas herramientas para hacer una evaluación de diagnóstico, para establecer metas y para poder entender cuáles son estas necesidades. Por lo tanto, pues entonces nosotros vamos a ver o hablar un poco acerca precisamente de los tipos de evaluación. ¿Por qué hablemos de los tipos de evaluación? Porque precisamente tenemos que identificar cuáles son, cómo se trabajan, mediante qué herramientas se van a estipular y que incluyen, por ejemplo, aspectos como aptitudes, como exámenes, como también procesos de enseñanza. Y dentro de esto, pues nos va a ayudar a ver la personalidad, la inteligencia, analizar que el docente es un facilitador del aprendizaje y que también, bueno, puede tener como varias herramientas dentro de estos tipos de evaluación, pues principalmente se divide en evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que son las principales, cada uno con un propósito específico y con el objetivo, pues, de tener un conocimiento más adecuado. La evaluación diagnóstica evalúa el conocimiento previo, la formativa se realiza durante el proceso y la sumativa al final. También existen evaluaciones basadas en objetivos, preferencias y en normas y evaluaciones, entre otras. Dentro de la evaluación diagnóstica tenemos como propósito, pues, que evalúa los conocimientos, habilidades y actitudes previas de los estudiantes antes de iniciar un curso o unidad de aprendizaje. El objetivo es determinar la base del conocimiento con la que los estudiantes llegan al proceso de aprendizaje. El uso es porque ayuda a identificar el área, mejorar en este caso y adoptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes.
La evaluación formativa pues tiene como propósito que realiza a lo largo de un proceso de aprendizaje para monitorear los progresos con los estudiantes para que podamos identificar esa parte de retroalimentación. El objetivo nos permite que se identifican las fortalezas, las áreas de mejora y a los docentes ajusta la enseñanza. El uso es favorecer el aprendizaje continuo y la mejora del rendimiento. En la evaluación sumativa tenemos que la parte de la evaluación pues es alcanzar al final un curso precisamente con una unidad y un proyecto. El objetivo es determinar el nivel de conocimiento y habilidad adquirida por los estudiantes. El uso permite evaluar el éxito del proceso de la parte de enseñanza-aprendizaje y asignar la parte de la calificación. Dentro de otras formas de evaluación, podemos mencionar que la evaluación basada en objetivos se centra en el desempeño de los estudiantes en relación con metas específicas. En la evaluación referenciada en la norma, compara el rendimiento de un estudiante con el promedio de un grupo o estándar establecido. En la parte de la evaluación ipsativa, pues nos estructura que compara el rendimiento de un estudiante con su propio rendimiento anterior. En la evaluación global entendemos que evalúa todos los aspectos de un estudiante, incluyendo su desarrollo personal y social. En la evaluación parcial evalúa solo los componentes específicos del desempeño del estudiante, así como la evaluación por agentes, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación estudia o evalúa su propio trabajo. La coevaluación, pues, estructura en este caso los aspectos de los estudiantes y que precisamente tiene que ver con el trabajo de sus compañeros. Y la heteroevaluación que maneja el docente donde evalúa el trabajo de los estudiantes. Recordemos entonces que la elección del tipo de evaluación más adecuado dependerá del objetivo que se persiga, el contexto del aprendizaje y las características de los estudiantes. Y bueno, pues entendemos que precisamente cada uno de estos tipos pues tiene características diferentes y que tienen su momento, su extensión, la parte de la intención, el por qué, el para qué y el cómo. Y entonces, pues con estos aspectos podemos ir avanzando. Dentro de otros elementos, pues mencionamos que la evaluación, en este caso, pues la evaluación educativa como proceso amplio y complejo, no solo se basa en asignar una calificación, sino que integra diversos tipos de valores que buscan mejorar el aprendizaje de quienes las reciben y los estudiantes, así como las prácticas de la enseñanza. Los tipos de evaluación, a su vez, tienen propósitos y alcances específicos, por lo que es recomendable reconocerlos para enriquecer la labor docente. Podemos diferenciar hasta 6 fórmulas para evaluar lo que aprenden los estudiantes dependiendo del objetivo y el momento. Entendemos que los tipos de evaluación que existen pues van a tener elementos muy importantes para poder ser detectados. De una manera más resumida, entendemos que el proceso de planificación busca recoger, sistematizar y analizar la información
por medio de técnicas, herramientas e instrumentos con el objetivo de verificar los avances y dificultades de los alumnos. Según los expertos en esta materia, pues entienden o nos mencionan que la evaluación es útil tanto en docentes como en alumnos por diferentes razones, principalmente para los docentes, pues porque se les da la oportunidad de comunicar a sus estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas de aprendizaje, así como les permiten comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados. Ellos son el agente evaluador y precisamente que pues tendemos que el caso de los alumnos, la evaluación les sirve de motivación positiva para lograr el reconocimiento a su esfuerzo y a través de las calificaciones les obliga a revisar materias de estudios anteriores, considerando o consolidando así el proceso de aprendizaje, aclarando ideas. Los tipos de evaluación educativa, como hemos mencionado, existen 6 tipos principales. De la parte de la evolución educativa se detallan las distintas formas de evaluación y que consisten cada una de ellas en los tipos más comunes. Entendemos entonces que, como habíamos mencionado, la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, pues son unas de las más importantes. Sin embargo, la evaluación basada en objetivos, pues también es comparar el desempeño con las metas específicas y estándares para alcanzar los objetivos definidos. La evaluación referenciada nos muestra que se compara al estudiante con el promedio del grupo o población y que va en rendimiento de la relación colectiva. La evaluación insativa que compara el rendimiento mediante evaluaciones previas, ayuda mucho porque mide el progreso personal y obviamente pues la evaluación diagnóstica o preevaluación pues tiene en cuenta las fortalezas, las debilidades, conocimientos y habilidades de un alumno antes de la formación principalmente. Sirve para conocer el punto de partida y es una base desde la que trabajan los conocimientos que los alumnos van a adquirir durante el programa formativo. La evolución formativa precisamente es donde hay un rendimiento del alumno durante la formación y de forma general se produce con regularidad durante todo el proceso de instrucción. Podríamos considerar que la evaluación formativa pues tiene que ver con el repaso del poder revisar la calidad de la formación recibida y que tiene que ver también con la necesidad de modificar un método de enseñanza. La evaluación sumativa precisamente apunta a valores del alcance y que llega con los resultados más importantes al final de la instrucción. Es la evaluación sumativa y se mide en el rendimiento del estudiante al final de la formación. Es la forma del saber que ha aprendido que pues se tienen que manejar estas características. La evaluación basada precisamente en este caso que estamos considerando es la normal, que nos dice así, porque compara el rendimiento de un estudiante en el aula promedio. Por ejemplo, el promedio nacional para la materia de historia, pues es cuando el docente compara la calificación promedio de un estudiante con la de toda la escuela. Y bueno, identificamos también que hay cosas que tenemos en cuenta en toda evaluación educativa, como que los docentes pues serán los encargados de realizar la observación continua y que se requiere del proceso de esta evaluación como un objetivo que pretende evaluar a que recurran a diferentes tipos de evaluaciones, eligiendo la mejor.
Igualmente, a la hora de realizar la evaluación, pues entendemos que hay varios sistemas o técnicas y que se realizan de forma complementaria precisamente para poder tener la observación, las pruebas, la revisión de tareas y entrevistas que descubren los aspectos a tener en cuenta en distintas maneras de evaluar. La observación es esencial porque esta es la que se lleva antes de implementar cualquiera de los métodos de evaluación educativa. Para ello, los profesionales cuentan con instrumentos con la lista de control que permiten registrar ausencias o conductas en clase o realizar escalas de estimación para detectar la frecuencia con la que se realizan determinadas tareas o conductas. Es vital que el docente observe la revolución o en este caso que cada alumno tiene una actitud en el aula, la relación con el resto del alumnado y su progreso con las diferentes materias, sus dificultades con el fin de detectar posibles problemas de aprendizaje y adaptarlas a las medidas necesarias. Las pruebas, pues son precisamente una herramienta indispensable de evaluación pedagógica. En concreto, los principales tipos de pruebas que encontramos son las pruebas de ensayo de respuesta libre y abierta. El profesional plantea al alumno una cuestión y éste tendrá que desarrollarlas con total libertad. Prueba de respuesta limitada puede ser textos en los que hay que rellenar huecos, preguntas con respuestas múltiples o de elección de verdadero o falso. Las pruebas prácticas, como mapas conceptuales de ordenar una serie de elementos en series, entre otras. La revisión de tareas precisamente en el curso determina o permite ver cómo es el trabajo diario de cada estudiante. Su implicación, el tiempo que requiere para realizar diferentes tareas y proyectos y si es necesario, pues si es constante, tanto de una evaluación continua como de la parte diferente del examen. No dependerá si el alumno ha tenido un mal día o de si no ha sido capaz de aprobar esa prueba. Entendemos que hay también una entrevista, por lo cual las entrevistas con la familia de cada alumno son una herramienta indispensable en la evaluación educativa pues proporcionan información sobre su entorno más próximo, si tienen algún problema familiar o cómo han ido adaptándose a la escuela, debido a que se realizan de forma regular, especialmente si hay problemas de aprendizaje o conducta. La importancia de la evaluación en la educación, pues no es una parte muy considerable porque los principios o tipos de evaluación en la educación, pues es cuando son probables que se pregunten si realmente es tan importante quienes te hablan sobre la importancia de la misma. Las evaluaciones educativas son esenciales para el asunto de una educación en calidad por varias razones y algunas de las más comunes son por tener metas y objetivos que permiten determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad según los estándares propuestos. El progreso de los alumnos, porque ayudan a conocer el progreso según los distintos objetivos y metas establecidas. La parte de la orientación docente precisamente nos permite a los docentes ajustar los métodos contenidos de una asignatura. En la toma de decisiones educativas, pues favorece la toma de decisiones fundamentales y basándose en datos reales.
detección de desigualdades, detectar problemas y entender las brechas educativas entre alumnos, permitiendo poner una solución efectiva ante el tiempo. La reflexión crítica es fomentar precisamente la reflexión del docente como del alumno. En el nivel educativo determinamos el nivel en general de una clase y de cada alumno en particular. Es esencial que las evaluaciones educativas ahora pues ya sabemos la suma importancia y que pues destacan en este ámbito. Entendemos entonces que el docente nos va a manejar esa función del futuro y puede ser consciente de que la evaluación es un pilar fundamental de cualquier sistema educativo. Obviamente, pues entendemos que también la implementación de los tipos de evaluación, la mejora de esta estructura y que pues tiene que ver con muchos elementos y funciones. Y dentro de las formaciones, pues que precisamente entendemos es cuando nosotros identificamos cuáles son estas herramientas, necesidades y las llevamos a cabo. Vamos a escuchar un poquito acerca de lo que viene siendo un análisis del aprendizaje o de la evaluación en el aprendizaje. Hola, si usted es profe, sabe que la evaluación nos permite crear mejores oportunidades para favorecer el aprendizaje y que desde el momento de planear qué aprendizajes vamos a enseñar, es importante pensar cómo enseñarlos, pero también cómo evaluarlos. En este video aprenderemos 3 técnicas e instrumentos útiles para evaluar los aprendizajes de forma efectiva. Repasaremos en qué consiste cada una y le brindaré ejemplos que podrá aplicar con sus estudiantes de forma inmediata. Para iniciar, es importante tener clara la diferencia entre una técnica y un instrumento de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados para obtener información acerca del aprendizaje del estudiantado. Nos ayudan a definir cómo vamos a evaluarlos. Los instrumentos de evaluación son recursos concretos y estructurados para el registro de la información del aprendizaje de sus estudiantes. Nos ayudan a definir con qué vamos a evaluarlos. De esta forma, cada técnica de evaluación se acompaña de uno o varios instrumentos. A continuación, veremos 3 técnicas de evaluación que podemos emplear con nuestros estudiantes y los instrumentos asociados a cada una de ellas. Primera técnica, la observación. Es el método que se centra en poner atención a los comportamientos, actitudes y desempeños de cada estudiante en situaciones naturales de aprendizaje. Permite identificar los recursos que posee y comprender cómo los utiliza al momento de aprender. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las observaciones son guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Guía de observación consiste en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula al señalar los aspectos que se deben observar. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes en el proceso educativo del estudiantado. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas para indicar si una característica específica está presente o no. La rúbrica consiste en una serie de indicadores organizados en una matriz con niveles de progresión que permite ubicar el desempeño de cada estudiante en una escala determinada. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. Guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Segunda técnica, evidencias del desempeño. Son aquellas actividades evaluativas que requieren que cada estudiante realice una tarea o producto que demuestre lo que ha aprendido. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las evidencias del desempeño son portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos.
Portafolio de evidencias es una colección de trabajos o producciones relevantes de cada estudiante durante el proceso educativo. Incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de la autorreflexión. Puede presentarse en formato físico o digital. Cuaderno de clase es el registro que permite hacer un seguimiento del desempeño cotidiano del estudiantado. Al emplearlo como medio de evaluación, es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Proyecto consiste en la elaboración de una propuesta que busque la solución a un problema del mundo real, asociado a los contenidos de clase. Puede incluir varios productos y los proyectos pueden ser de diferentes tipos, comunitarios, de investigación, colaborativos, entre otros. Representaciones gráficas de contenidos consisten en diferentes productos visuales que comunican la estructura lógica de un contenido o tema. Por ejemplo, ensayos, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. Portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Tercera técnica, pruebas y comprobaciones. Esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiantado de manera escrita u oral para validar sus conocimientos. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las pruebas o comprobaciones son cuestionarios, prueba oral, prueba escrita, ensayos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuestionarios consisten en una serie de preguntas de diversos formatos escritas previamente estructuradas sobre un tema que cada estudiante debe responder de forma individual. Prueba oral se lleva a cabo mediante un diálogo o interrogatorio entre la persona docente y cada estudiante durante un tiempo determinado sobre un contenido específico. Pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren de una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas objetiva o bien producir una respuesta breve. Pueden contener diferentes tipos de ítems como selección única, selección múltiple, ordenamiento, verdadero y falso, respuesta breve, entre otros, y tienen una distribución de puntajes para su valoración. Ensayo es una producción escrita que busca exponer las ideas y punto de vista de cada estudiante en torno a un tema concreto. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos: cuestionarios, prueba escrita, prueba oral, ensayos. Estas son las sugerencias de técnicas e instrumentos de evaluación que le quería compartir. Si no ha utilizado alguna, le invitamos a hacerlo. Con la combinación de ellas podrá tener un sinfín de ideas y posibilidades para evaluar con éxito a sus estudiantes y guiarles en el proceso de construcción del aprendizaje. A lo largo del proceso de aprendizaje, el maestro debe hacer un seguimiento del nivel de comprensión de los estudiantes en cuanto a los diferentes temas que se trabajan. Las evaluaciones educativas son uno de los diferentes métodos y enfoques que ayudan al maestro a darse cuenta de esto. Es una parte importante del aprendizaje y proporciona comentarios útiles que mejoran la pedagogía. La evaluación educativa va más allá de los exámenes finales y las pruebas periódicas. Por ejemplo, un maestro puede pedir a los estudiantes que creen estudios de caso como parte de evaluaciones alternativas o usar encuestas de salida para evaluar sus conocimientos a medida que aprenden. En este vídeo analizaremos los principales métodos de la evaluación educativa. La evaluación educativa es el proceso sistemático para descubrir el conocimiento, la experiencia y las habilidades de un estudiante utilizando datos empíricos. El objetivo final es cuantificar y documentar cuánto sabe un estudiante. Podemos decir que la evaluación de la educación es un proceso continuo y los resultados ayudan a mejorar las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el aula. Hay diferentes formas y métodos para realizar evaluaciones educativas. Evaluación inicial.
Antes de que los estudiantes comiencen un nuevo curso o capacitación, el docente puede administrar una breve evaluación para averiguar cuánto saben sobre el tema. Este proceso de evaluación se conoce como preevaluación o evaluación inicial. Con los resultados de la evaluación previa, el profesor puede ajustar el plan de estudios de aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes. La evaluación previa debe realizarse en cada punto en que el estudiante pasa de una lección a otra o a lo largo del curso. Le permite al instructor ver las cosas desde la perspectiva del estudiante y ajustar el contenido del curso para servir a los estudiantes de manera efectiva. También ayuda a prevenir el aprendizaje redundante. Si se dedica tiempo a repetir información que los estudiantes ya conocen, el alumnado puede perder por completo el interés en el programa, la clase o la capacitación. También se perderá tiempo que podría utilizarse para impartir conocimientos relevantes. Hay diferentes formas de realizar una evaluación previa durante una programación. Por ejemplo, se les puede pedir a los estudiantes que compartan sus pensamientos sobre el nuevo tema en una breve discusión en clase. El análisis de la carpeta de trabajos, las encuestas, los cuestionarios y los mapas conceptuales son otras formas de comprender mejor lo que los alumnos ya saben. La evaluación formativa es un método de evaluación educativa continua en el que el docente evalúa el conocimiento de un estudiante durante el proceso de aprendizaje. Permite monitorizar con atención el progreso del alumno a medida que pasa de una fase de aprendizaje a otra. La evaluación formativa no compara el desempeño de los estudiantes con estándares o rúbricas. Debido a que el maestro evalúa estrictamente el desempeño del estudiante, puede reconocer inmediatamente cuando comienza a tener dificultades e intervenir para brindar el apoyo adecuado. Los resultados de la evaluación formativa no se califican y esto significa que no producen resultados que definan el desempeño del alumno. Como parte de la evaluación formativa, el docente puede pedir a los estudiantes que respondan rápidamente a cuestionarios improvisados al final de una lección. Las encuestas, las hojas de entrada y salida, las entrevistas y los grupos focales son otros ejemplos populares de la evaluación formativa. La evaluación sumativa es el método más común de la evaluación en el aula. Este método implica el uso de un estándar o rúbrica para calificar el desempeño de los estudiantes al final de un curso o programa de capacitación. En la evaluación sumativa, el docente compara lo que el estudiante sabe con lo que se le enseñó y usa el resultado para determinar si pasa al siguiente nivel de un curso. La evaluación sumativa monitoriza el desempeño del estudiante en comparación con los resultados de aprendizaje esperados. La validez, fiabilidad y practicidad son las características más comunes de este tipo de evaluación. Los ejemplos de evaluación sumativa incluyen los exámenes de fin de trimestre, pruebas estandarizadas y portafolios creativos. Evaluación alternativa. Es un método de evaluación que mide la capacidad de un estudiante en función de cómo utiliza el conocimiento recién adquirido para ejecutar las tareas. Es un método de evaluación dirigido por el maestro que se adapta específicamente a las necesidades y habilidades de cada estudiante. En lugar de pedir a los alumnos que participen en pruebas y cuestionarios estandarizados, el docente los involucra en tareas complejas en las que necesitan aprovechar lo que han aprendido. Los métodos de evaluación alternativos ayudan al maestro a tener una comprensión completa del nivel de competencias del estudiante en una materia. Los métodos de evaluación alternativos comunes incluyen pedir a los alumnos que creen mapas conceptuales, escriban informes o participen en pruebas colaborativas. Aunque estos sean los principales métodos de evaluación, existe una gran variedad de prácticas educativas que podemos poner en práctica a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si quieres que haga un vídeo profundizando en cada uno de ellos, deja un like en el vídeo. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, ya que escuchamos un poquito acerca de otras opiniones, enriquecer este tipo de situaciones, pues ahora vamos a seguir con los tipos de evaluación.
Entendemos que pues hay diversos tipos de evaluación y que precisamente pues cada uno de estos nos va a mostrar varias, varias herramientas acerca de cuál es la idea de hacer una evaluación por los tres pasos fundamentales. Y obviamente, pues si nosotros validamos estas características, pues tenemos que entender que la evaluación está presente en todo momento del proceso educativo y principalmente porque si nosotros analizamos la información que nosotros estamos como dando a conocer, pues precisamente estos conceptos tenemos que entenderlos claramente. Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas, nosotros vamos a identificar cuáles son aquellas que ya pues tienen como tiempo y que se han incorporado como una parte del discurso docente, pero que no por ello se han dejado de ser valiosas o de validar la importancia a la que se refiere de la clasificación que distingue a los tipos de evaluación y que por el momento pues entendemos como diagnóstica, formativa y sumativa. Ya que vimos estos tres tipos que son fundamentales en todo proceso, pues vamos a verificar que precisamente lo que se reconoce especialmente en los alumnos antes de iniciar un ciclo o un proceso educativo, entendemos que a lo largo de este tiempo poseen una serie de conocimientos que en este caso pues son como requisitos para poder asimilar y comprender de forma significativa lo que se está presentando. Entendemos que hay como la evaluación, que es precisamente la parte de la interpretación, que define como aquella de identidad acerca de la información precisa que permite identificar el grado de adaptación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes como consecuencia de las aplicaciones de los instrumentos para la realización de este modo de entender la evaluación, pues puede ser que son varios tipos de elementos. El primero, pues es que en los manifestantes, en este caso, que son los alumnos, pues son cognitivamente competentes y pueden tener una secuencia interna sin ningún problema. Entendemos como proceso escolar correspondiente. Aquellos otros elementos del número significativo, pues nos vamos a dar cuenta que precisamente pues es el elemento de lo que nosotros estamos llevando a cabo y precisamente porque tiene que ver con modificar la programación o que los alumnos participen de algún otro modo. Cuando después de aplicar la evaluación diagnóstica, sea por el tipo que se haya desenvuelto, nos encontramos con la situación uno, que se considera que es innecesario realizar adaptaciones en los programas curriculares el cual ingresan a los alumnos con base en tantos resultados. Y vemos que al respecto tenemos la situación 2, que son la toma de las decisiones que pueden, en este caso, tomarse en cuenta de forma natural, pedagógica y o social, sobre todo en la oportunidad que se está manejando. En la opción que nosotros tenemos del ámbito educativo, pues tenemos que entender que estas herramientas de los tipos de educación, de las estrategias educativas, pues son trascendentales porque entendemos también que la evaluación es todo un proceso y es como una consecuencia de herramientas o de elementos que tal vez nosotros pues vamos entendiendo a través del tiempo. Y entendemos que es muy importante reconocer que la evaluación abarca precisamente a todos los involucrados en el contexto educativo, ya sea que el estudiante, docente, entre otros, permite la retroalimentación
entre ellos para que estos pues puedan hacer también los distintos tipos de cuestionamientos. La finalidad o función precisamente que se está manejando en este tipo de características, pues nos damos cuenta que la función va a ser de acuerdo al tiempo que se esté estructurando y según el momento puede ser inicial, continua o procesual, final y deferida. En este caso, pues la parte inicial nos dice que se realiza el principio de una situación de aprendizaje. Continua o procesual tiene lugar a lo largo de todo el proceso del aprendizaje para valorar y sistematizar toda la información recabada de los avances de los estudiantes. Y la final pues abarca las evaluaciones realizadas desde el inicio y desarrollo con el fin de identificar si las metas planificadas sufren, en este caso, alguna alteración o alguna parte de lo que viene siendo el avance. Y bueno, dentro de este tipo vemos la parte final que abarca precisamente las metas, la planificación y la parte de los estudiantes. La diferida, que es que el estudiante aplica el conocimiento en su vida. La extensión puede ser global o parcial, donde abarca todo el contexto de educativo que se trabajó o implementó en ese periodo. Y la parte del parcial, que precisamente es delimitar a un elemento en particular cuando pueden ser resultados obtenidos de los alumnos e incluso de la práctica docente. Hay agentes de evaluación que en este caso tenemos la interna, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la evaluación externa. Dentro del enfoque metodológico, podemos entender que hay un enfoque metodológico cualitativo y otro cuantitativo. El cualitativo se enfoca en las experiencias del estudiante, en sus vivencias, y esto permite al evaluador emitir un juicio en la búsqueda de la apreciación de la calidad y que precisamente pues nos va a ayudar a identificar cuál es el proceso más consciente. En la parte de lo que viene siendo el criterial, nos dice que el estudiante será su propio punto de referencia y luego resultando que obtenidos precisamente de esta evaluación diagnóstica, pues nos dicen que la evaluación es un método complejo y estructurado y que obviamente pues nos lleva a cabo pues las actividades para poder identificar esta forma de evaluación. La retroalimentación y como complemento tenemos que ver que siempre se debe autentificar. La evaluación auténtica en la educación es un enfoque que une la enseñanza con la evaluación práctica, preparando a los estudiantes para enfrentarse a los desafíos reales y que tiene que ver con la evaluación de los instrumentos. Precisamente, pues los tipos de instrumentos de evaluaciones que nosotros tenemos que mencionar es porque la evaluación como elemento está presente durante la etapa educativa, ya que es por medio de esta la que se identifican los avances y áreas de mejora en el estudiante, donde pues hay artículos donde observamos los diferentes instrumentos de la parte educativa, sus características y algunos ejemplos. Entendemos también que es un conjunto de instrumentos como son las técnicas evaluativas de observación. Estas técnicas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen y que estos forman los docentes y pueden verse con conocimientos
habilidades, actitudes y valores que posee el alumnado y cómo los utilizan en determinada situación. Hay una guía de observación que se basa en un listado de indicadores que pueden ser precisamente afirmaciones o preguntas y permiten al docente orientar su trabajo de observación en el aula. Sirven para observar las respuestas de los alumnos en una determinada actividad, cómo se comportan con ellos y entre ellos. El registro anecdótico, pues, consiste en un informe en el que se describen hechos o situaciones concretas que se consideran importantes para el estudiante o para la clase, donde es necesario que el docente registre significado de uno o varios alumnos. Entendemos que pues tienen que ver el cuaderno de clase como un instrumento de evaluación escrita, hace referencia a las pruebas que son contestadas directamente por el estudiante, donde el estudiante tiene que inferir precisamente lo que adquirió como conocimiento de comportamiento deseado. El cuaderno de clase, pues como instrumento de recogida la información verdaderamente útil, especialmente para la evaluación continua. El estudiante va escribiendo en el cuaderno todo lo que ha hecho, todo lo que forma a la parte diaria y semanal. Así como esta herramienta podemos comprobar que hay diversos aspectos como la toma de apuntes y en este caso, su comprensión ortográfica, entre otros. Los exámenes, pues nos permiten medir los resultados, su aplicación estándar y que los estudiantes sean conscientes de sus conocimientos, los cuales permiten enseñar y tomar en consideración respecto del trabajo del alumnado. En este caso, pues pueden utilizar los cuestionarios, los mapas conceptuales, el trabajo monográfico y de pequeñas investigaciones, ya que son trabajos de temática libre que permiten al estudiante expandir sus conocimientos de esta manera y al alumno les permite manejar un proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Y con esto, pues nosotros vamos haciendo como pues el cierre del tema del día de hoy. La evaluación que nosotros estamos considerando, pues precisamente es una evaluación auténtica. Se le llama así porque es una parte en la educación como un enfoque que une a la enseñanza con la evaluación práctica, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos reales donde se utilizan proyectos y resolución de problemas entre el método que fomenta un aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades útiles. Además, hay que valorar la autoevaluación y la metacognición, alineándose con los principios constructivistas para ofrecer una educación más efectiva y adaptada al contexto real. Es una estrategia pedagógica crucial que fomenta un aprendizaje profundo, involucrando a los estudiantes de tareas que simulan las actividades de profesionales en su campo. Se centran en enfrentarse a los estudiantes con desafíos reales y desarrollar habilidades que sean útiles tanto en el ámbito social como en el del profesor, con métodos como proyectos, resolución de problemas, análisis de caso y aprendizajes basados en servicios, y los alumnos abordan situaciones que tienen relevancia práctica, conectando su aprendizaje con la realidad más allá del aula. La evaluación auténtica pretende transformar la evaluación y la evaluación en sí, interrogando ambos procesos.
Destaca la importancia del desempeño práctico del estudiante con métodos de instrucción y evaluación rigurosa. La evaluación auténtica y su enfoque se enfunda en principios constructivistas que promueven una integración estrecha entre la enseñanza y la evaluación. Tradicionalmente, las instituciones educativas han reparado la forma de enseñar en la manera de evaluar, lo que puede causar problemas al adoptar nuevos métodos educativos. En contraste, la educación auténtica se enfoca en tareas contextualizadas que desafían a los estudiantes a aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones reales y significativas. Este enfoque valora la aplicación precisamente de la práctica de los componentes y de la parte que fomenta la demostración de habilidades en el entorno que tiene que ver con la parte auténtica y como fuera del aula. Entendemos ya como resumen para ir cerrando que la evolución pues debe ser auténtica, representar un enfoque educativo que busca cerrar la brecha entre precisamente cuáles son estos elementos y entonces vemos que este enfoque busca cerrar la parte entre la enseñanza y la evaluación y al preparar los estudiantes para enfrentar a un desafío real que se logra un proyecto y resolución del problema ante el método que promueve un aprendizaje tanto significativo y del desarrollo por competencias prácticas, fundamentalmente en procesos constructivistas y que pues tiene que ver también con esos elementos en el significado y el desarrollo precisamente de las competencias prácticas, fundamentadas en principios constructivistas y la evolución auténtica que valora la aplicación contextualizada del conocimiento y fomenta la autoevaluación y la metacognición. Al alinear la enseñanza con la evaluación y enfocarse en tareas relevantes, este enfoque ofrece una educación más coherente y efectiva tanto dentro como fuera del aula, reflejando las demandas del mundo real y fortaleciendo las competencias de los estudiantes. Entonces, pues entendemos precisamente que la retroalimentación y como implementación en cada uno de los centros educativos, pues vemos que es un conjunto de un sistema que tiene que ver precisamente con la importancia del proceso del diálogo del estudiante con el docente para el desarrollo educativo y así como identificar oportunidades de mejora en el aprendizaje. Y pues entendemos que precisamente estas herramientas nos llevan a que nosotros pues tengamos las características bien claras acerca de los conceptos, necesidades y pues herramientas que se trabajan en todo sistema educativo. Verificamos que pues también hay varios tipos que son muy importantes y que obviamente pues nosotros tenemos que ir validando. Y bueno, los diferentes tipos de evaluación educativa permiten analizar el desempeño del alumno, así como la conveniencia de los métodos elegidos, que normalmente para lograr una visión integral del proceso docente suelen combinarse con la evaluación de diferentes aspectos y de su naturaleza, así como las características tanto para comprobar el avance del alumno como para contrastar la eficiencia del método implicado. Sumando todo esto, pues entendemos que la tecnología de la información y la comunicación en el entorno educativo potencia la objetividad de las
supervisiones de los alumnos, pero además nos ayuda precisamente a elegir las herramientas que tenemos como respuesta ante estas necesidades y que obviamente pues como evaluación educativa entendemos que es un proceso personalizado de seguimiento y valoración de la evolución de cada estudiante enfocándose a alcanzar los objetivos educativos establecidos y que se consolida el proceso de aprendizaje gracias a la evaluación educativa que puede determinar niveles de formación común y garantizar que los alumnos adquieren el conocimiento por competencias y habilidades necesarias para su éxito profesional. Esta técnica ofrece beneficios tanto a los alumnos como a los profesores porque pueden constar del éxito de la necesidad de reajustar sus métodos y de los alumnos porque conocen qué se espera de ellos y promueve su motivación. Los 12 tipos de evaluación pues son precisamente cada uno de los elementos y que obviamente pues queremos señalar que en su mayoría pues es una evaluación holística que toma en consideración todo el universo del alumno, su rendimiento y las dinámicas pedagógicas empleadas. Como ya vimos, pues la diagnóstica es la primera clase de evaluación que en ocasiones es llamada la preevaluación. Se enfoca en determinar cuál es el punto de partida del alumno. En otras palabras, busca conocer la presencia o ausencia de la palabra porque busca también esa parte del requisito de la habilidad y el conocimiento. Y bueno, pues entendemos que puede tratarse de una parte también cuando se evalúa un colectivo o bien de un diagnóstico que se analiza de cada alumno. En la parte de la evaluación formativa, pues es precisamente el desarrollo a lo largo de todo un proceso de manera frecuente e interactiva y que ayuda a mejorar los procesos pedagógicos y los resultados. Una de sus características esenciales es que debe realizarse de manera continua y lo que permite analizar en la parte de la evolución del alumno a lo largo del programa y que maneja la parte de animar y adoptar una actitud activa de su desempeño. Este tipo de evaluación educativa puede llevarse a cabo mediante tareas periódicas y que se manejan con los sistemas educativos de debates y foros. En la parte sumativa, precisamente la evaluación se basa en un conjunto de pruebas a lo largo de todo el curso y una parte final de un proceso. Entendemos entonces que hay logros y alcances para el estudiante como una unidad curricular y que obviamente pues tenemos también la parte que es confirmativa, que permite determinar un proceso formativo que es eficaz a lo largo del tiempo. En cierta medida supone una extensión de la evaluación sumativa basada en objetivos y que este tipo de evaluación educativa analiza el rendimiento del alumno con respecto a un objetivo que puede ser específico, que responde a criterios estandarizados y que pues tiene que ver con las competencias. Las competencias evaluadas por este tipo de pruebas pueden ser de dos tipos, las claves que son necesarias para que el alumno avance en la parte formativa establecida de un sistema educativo y hay específicas que son competencias que se requieren para enfocar los desafíos de cada área con respecto a un criterio. La normativa, que en este caso se trata de una prueba con una eficacia que maneja la parte de la comprobación empírica y la evaluación normativa que establece las calificaciones promedios de un centro formativo en una comunidad educativa. La criterial, que esta clase de pruebas se centra en evaluar un estudiante en relación de un criterio predeterminado o estándares educativos. Busca comprobar
que el alumno va adquiriendo las capacidades necesarias en cada etapa de la educación y así evalúa el cuerpo del conocimiento transmitido, así como las habilidades adquiridas. Por medidas, entendemos que se trata de una evaluación grupal, no se busca una precisión, sino la forma de analizar el rendimiento mediante un grupo de estudiantes. Este proceso permite obtener conclusiones generales que afectan a la mayor parte de los estudiantes, facilitando el perfeccionamiento de la parte dinámica. La parte informal pues evalúa lo que entendemos precisamente como una medida a la parte normativa, ya que sirve de medios alternativos y mucho más flexibles. Pueden utilizarse para describir los intereses y motivaciones de los estudiantes a través de la mera observación, pero también de entrevistas individuales o dinámicas basadas en la gamificación en el aula. La parte de la autoevaluación, pues maneja que el alumno brinda la posibilidad de tomar conciencia de sus habilidades, capacidades y fortalezas, así como detectar qué se debe reforzar para que supere este programa educativo. Entendemos como el bonus de la evaluación online, que es un plus de cada una de las evaluaciones. En realidad, más que un tipo de evaluación, es un medio para poder adaptar todas las detalladas y a lo largo de esta situación nos permite desplegar toda la clase de evaluaciones de manera sencilla. La parte de la tecnología en la actualidad pues es muy importante porque nos sirve para evaluar a los alumnos y evita subjetividades, favoreciendo la parte de la reputación como un centro evaluativo. Entendemos entonces que pues la parte de la evaluación es muy importante y como ya lo vimos, pues nos ayuda precisamente a identificar qué se va a valorar. La parte final, pues la parte informativa vincula y también maneja la identificación de las medidas y de los elementos que se quieren evaluar, así como precisamente la parte diferida que lleva a cabo el centro del tiempo que determina un proceso educativo y que tiene que ver con estos ámbitos o contextos. Entendemos entonces que los tres tipos de evaluación más importantes, como ya mencionamos, es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. En este caso, una se da en el inicio, otra durante y otra al final del proceso. Y bueno, pues con esto damos por terminada la primera parte y nos vemos la próxima. Espero me hayan entendido. Cualquier situación, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.